Quiero compartirle algo. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 6. Quiero compartirle algo ahí que Dios ministraba en mi corazón esta tarde en la casa cuando estaba ahí. El libro de 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Amén. Así que, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Él es fiel, Él es grande, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? 2 de Samuel capítulo 6 y el versículo 10. Cuando esté listo me dice amén. Versículo 10. Dice así la escritura en el libro 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dele un aplauso a Dios. Dios es grande. Mis amados hermanos, sabemos y entendemos por la historia que leímos que en un momento dado nos damos cuenta que el arca del pacto no estaba en Jerusalén, no estaba con los judíos, no caminaba con ellos, estaba puesta en otro lugar, estaba puesta en el lugar donde no tenía que estar. Y David se propuso en su corazón traer el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa el arca del pacto, mi amado hermano? La presencia de Dios. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y es necesario tener la presencia de Dios a nuestro favor. ¿Sí o no? Es necesario entender que si la presencia de Dios está con nosotros, nada ni nadie lo podrá hacer frente. Cuando Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, yo voy a enviar el ángel delante de ti, va a romper todo, va a quitar todo, va a estar ahí, pero yo no iré contigo. Y Moisés dice: mira, Señor, me agrada la idea, pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no me hagas caminar por un lugar donde no va a estar tu presencia. ¿Usted está aquí o no? Mis amados hermanos, David entendió la importancia de la presencia de Dios, la importancia de tener el arca del pacto a su favor. Cuando los filisteos robaron el arca del pacto y la pusieron a la par de los dioses de ellos, algo estaba pasando. Dice la escritura que cuando ellos se presentaban a ese lugar, los dioses de Baal estaban sin cabeza, estaban tirados, y ellos lo volvían a poner, y hasta que en un momento dado, por tener el arca del pacto de Dios en su ciudad, empezaron a enfermarse. Y uno de ellos, cuando se juntaron los sabios y todo, entendieron que la enfermedad venía por el arca del pacto. ¿Usted está aquí o no? Venía por eso. Pregúnteme por qué. Porque tú no puedes caminar ilegalmente con la presencia de Dios. Tú necesitas tener legalidad para tener la presencia de Dios contigo, mi amado hermano. Por eso, cuando hablamos de la Santa Cena, entendimos que hay muchas personas que toman la Santa Cena cuando no tienen que hacerlo. Y por eso hay unos que todavía duermen, o hay unos que duermen, dice la escritura, o hay unos que se enferman. ¿Sí o no? Adore a Dios, que esto se va a poner bueno. La presencia de Dios es importante. Es necesario tener la presencia de Dios. Es necesario caminar derecho con la presencia de Dios. No podemos caminar por desviándonos, no podemos caminar de lado. Con la presencia de Dios tú tienes que caminar derecho. ¿Sí o no? Si usted lee en 2 de Samuel capítulo 6, en los versículos 1 en adelante hasta el 9, usted se da cuenta que David cometió un error. David cometió un grave error. El error que cometió David, o sea, el deseo está bien. Quiere traer la presencia de Dios, quiere traer el arca del pacto, la quiere regresar, pero no la hace como tiene que hacerla. ¿Sí me entiende? Lo hace de una forma incorrecta. Y dice la escritura que la arca del pacto la subieron en un carro nuevo.
y los bueyes la direccionaban. Y cuando el arca del pacto en un momento dado se dobla o pasa un temblor o algo ahí y que va a caer, dice que una persona llamada Usa puso la mano para detener el arca del pacto, pero lo que pasó es que Usa murió. Por querer detenerla, la vida se le quitó. Y dice la escritura que David se entristeció, que David se puso triste porque Dios había herido a Usa, porque quiso detener el arca del pacto para que no se cayera. ¿Me está entendiendo o no? Lo interesante es que según la escritura, el arca del pacto no la tiene que cargar los bueyes, el arca del pacto la tienen que cargar los sacerdotes. ¿No hay sacerdotes aquí o qué? El arca del pacto tiene que ser cargada por sacerdotes, no por animales. Adore a Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Dígale a su vecino: tú necesitas la presencia de Dios, dile. Pero necesitas estar derecho, dígale. Pero necesitas estar derecho. Porque si tú y yo no caminamos derecho, déjame decirte que la presencia de Dios es muy difícil que esté contigo. Es muy difícil que camine contigo. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que esta noche usted entienda que el arca del pacto, número 1, representa la presencia de Dios, y número 2, que es muy importante tener la presencia de Dios a nuestro favor. Si la presencia de Dios está a nuestro favor, cosas van a suceder. Algo tiene que suceder en nuestra casa, algo tiene que suceder en nuestra familia, algo tiene que suceder en la iglesia. Por eso es que le vuelvo y le repito, Moisés entendió la importancia de ir con la presencia de Dios. Sí. Porque Moisés iba a ir con la presencia de los ángeles, pero Dios no iba a ir con él. Jehová no iba a estar con él. Y Moisés dice: no, yo quiero tu presencia. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios, mi amado? El punto principal de esto también es que si usted no anhela de la presencia de Dios, es muy difícil que también la cargue. Necesitamos tener hambre de su presencia. Necesitamos estar conectados a su presencia y querer habitar en su presencia, y habitar y permanecer en su presencia. Porque ahí es donde usted va a ver la gloria de Dios moverse a su favor, mi amado hermano. Ahí donde tú vas a ver la gloria de Dios caminar contigo. Es necesario entender que la presencia de Dios es lo mejor que tú puedes tener. Es lo mejor que usted puede tener. Es lo mejor que yo puedo tener. La presencia de Dios. Y David lo entendió, mi amado hermano. David entendió, por eso él fue a traer el arca del pacto. Por eso fue a traer la presencia de Dios. Él lo entendió, por eso la fue a traer a la ciudad de David. Pero el detalle es que en el camino sucedió algo que no lo tenían previsto, ¿sí o no? ¿Usted está aquí o se me durmió? En el camino pasó algo que no contaban con eso. No contaban que el arca del pacto se iba a caer. No contaban que alguien iba a poner la mano y iba a fallecer. No contaban con eso. ¿Sí me entiende? O sea, en un momento dado, como seres humanos y usando un poquito el sentido común, tal vez tuvieron que haber pensado que algo podía pasar porque no estaban cargando el arca del pacto correctamente. ¿Sí, mi amado hermano? El arca del pacto tiene que cargarla a los 4 sacerdotes, ponerlo uno en cada esquina y llevarlo, mi amado hermano. No animales, no bueyes. ¿Sí me entiende? Entonces, en un sentido común, hay una posibilidad que ellos podían ver, entendidos que algo podía pasar, pero no tuvieron precaución. No tuvieron David no tuvo la delicadeza de pensar que en el camino se podían enfrentar con algo que no estaba previsto para ellos. No pudieron entender que a Dios se le entrega lo mejor, que a Dios se le entrega la excelencia, que a Dios se le entrega lo mejor de ti, mi amado hermano. No lo captaron eso. Y sucedió lo que nadie quería que sucediera.